Estoy grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a, a una nueva clase. Esta clase va a tratar sobre la dinámica de poblaciones e interacciones ecológicas en comunidades. Los objetivos de esta clase van a ser conocer qué son y cuáles son las características que se dan en las poblaciones, en sus dinámicas, comprender los factores que inciden en la densidad y la distribución poblacional en un determinado ecosistema, conocer las interacciones y dinámicas que se dan en las comunidades ecológicas, ¿sí? Vamos a ir poco a poco desmenuzando estos objetivos y esperemos que podamos aprender todos hoy, todos y todas. Ya, como les mencionaba la clase pasada, en estos niveles de organización de la materia, ahora nos vamos a empezar a fijar eh, la, la dinámica que se da en organismos ya de individuos hacia adelante. De individuo, población, comunidad, ecosistema y biosfera. Sí, em, Maca o Maca que está ahí en el mejor en compu, si podéis subirlo el PPT mientras. Espera, es que, ¿cómo que suba el PPT? Ya, lo hago mientras sigues la clase. Vale, ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre población y comunidad? La población va a hacer referencia a individuos de una misma especie, eso es como lo principal en un hábitat o ecosistema determinado. En la densidad poblacional se va a calcular como la densidad es igual al número de individuos partido por una unidad de área o superficie, ¿sí? Esta puede ser 1 hectárea, 10 hectáreas, depende del estudio que uno esté realizando. Y la comunidad, por otra parte, se refiere a la presencia de individuos de todas las especies que componen un hábitat o ecosistema, ¿sí? Como se puede ver aquí en la imagen. Esto es bien fácil de asimilar. Em, Población de individuos de una misma especie, comunidad de interacción entre individuos de distintas especies, ¿sí? En un hábitat o en un ecosistema, ¿sí? Ya. En cuanto a los estudios de análisis de una población, vamos a tener estos dos conceptos que son importantes, que nos van a entregar atributos importantes para saber cómo, por ejemplo, puede fluctuar una población a lo en el tiempo. El primero de ellos va a ser la demografía, que va a ser un estudio descriptivo y estadístico de ciertos atributos o características que se reconocen fundamentales según el objetivo que se persiga, ¿sí? Si queremos saber si la población va a crecer demográficamente en el futuro, va a ser importante analizar las tasas de natalidad, de mortalidad, los factores que inciden en la población. En la dinámica poblacional analiza las consecuencias de los elementos demográficos en un determinado momento en el tiempo y cómo ésta va a estar sujeta a cambios en el tiempo, a lo largo del tiempo. Me interesa conocer no solo su volumen y composición en un momento dado, sino el modo en que cambia en el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos características estructurales y dinámicas, como la abundancia, densidad de número de individuos, su distribución, su biomasa total, la proporción de edades, o puede ser en clases diamétricas, que eso van a ser rangos, por ejemplo, de 0 a 10 años, de 11 a 20 años y así. En proporciones de sexos, distribución horizontal. ¿Sí? Puede ser, hay tres tipos de distribución que ya vamos a ver con más detalle más adelante. Y las características dinámicas, curvas de crecimiento. Vamos a ver que hay dos tipos de curvas de crecimiento, los índices, tasas de natalidad, mortalidad, migraciones y supervivencia. Ya. Em, las poblaciones también están sujetas a cambios en su tamaño, ¿sí? Em, las influencias que afectan el tamaño y la densidad, hay factores limitantes específicos que son distintas en las distintas poblaciones porque no todas las especies tienen los mismos requerimientos. Y estos requerimientos van a ser esta especie de gráfico que tenemos aquí, ya lo vamos a ver en función de los requerimientos de cada especie, que son de importancia crítica estos requerimientos y son en rangos de tolerancia, que pueden ser factores de luz, temperatura, agua disponible, pH, salinidad, espacio para nidificación o albergue, escasez o exceso de nutrientes necesarios.
Si cualquier requerimiento es esencial o cualquier característica del ambiente es demasiado extrema, no es posible que la población crezca, ¿sí? Aunque estén todas las otras necesidades satisfechas. Y si hay algún requerimiento que es esencial para el desarrollo de la especie y es escaso, aunque esté todo lo demás satisfecho, no va a poder subsistir. En el ejemplo que tenemos aquí, yo asumo que son sardinas, creo que es lo más cercano eh, que puedo ver, y tenemos un rango de tolerancia de temperatura. Vamos a tener dos zonas de intolerancia donde van a haber ausencia de organismos, ya sea si es que hace mucho frío o mucho calor, esta especie simplemente no va a poder subsistir, no van a haber organismos, porque el, el contexto del hábitat es muy antagónico. Tenemos otras dos zonas de estrés donde los organismos son más infrecuentes, están recién apareciendo o los organismos con mayor capacidad de adaptación van a poder surgir en estas zonas de estrés. Y tenemos un rango óptimo que como ve esta curva de distribución, va a ser el rango donde existe una mayor desarrollo de los individuos, ¿sí? En este caso es la temperatura. Esto mismo se puede ver en con la intensidad de la luz solar en una cierta especie de árbol o herbácea, ¿sí? Aquí es necesario descubrir el requerimiento esencial, saber cuál es para el desarrollo de cada especie y estudiar. Ya. Estos cambios en la población se pueden dar a través de dos factores. Estos se denominan denso independientes, que corresponden a factores abióticos que limitan el crecimiento de una población, ¿sí? Y se relacionan con los cambios climáticos periódicos, es decir, primavera, verano, otoño, invierno, y el cambio climático que actualmente nos influye a todas y a todos, o pueden ser factores densos independientes aleatorios, erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, incendios forestales. Y estos modifican el crecimiento de una población, pero no la regulan, a diferencia de los cambios climáticos estacionales o periódicos, que sí pueden regular el crecimiento de una población, como por ejemplo las mariposas, ¿sí? Que yo no tengo 100% claro, pero imagino que en primavera las mariposas salen de su crisálida, creo que se llaman, y aumentan su número, su densidad poblacional, ¿sí? Y esto no ocurre en invierno ni en otoño, ¿no? En otoño más bien se podría decir que esta curva de densidad baja. Em, las mariposas acumulan días grados, como que son capaces de sensar la temperatura, entonces mientras más aumenta la temperatura, más rápido es su ciclo. Entonces por eso en primavera, verano vemos tantas mariposas, polillas, porque como hay más temperatura, acumulan más días grados. Eso, Igual como lo que hablábamos de la hora frío de los árboles. claro, pero para temperaturas altas. Claro, bacán, gracias. Ya, y por otra parte tenemos los factores denso-dependientes que corresponden a los factores bióticos. Y estos están las interacciones ecológicas de competencia, depredación, territorialidad, enfermedades, parasitismo. Y dependen de la densidad de las poblaciones para ejercer su efecto. De este modo, a medida que crecen las poblaciones, los factores se expresan con mayor fuerza. Un caso súper claro y una de las razones por las cuales nos podemos estar juntos hoy día haciendo esta clase puede ser el COVID, ¿sí? El humano es de los pocos, o si es que no la única especie que habita en la mayoría de los ecosistemas y una enfermedad viral tuvo una expresión con mucha fuerza porque nuestra población es muy grande, nuestra densidad poblacional es muy grande por lo tanto más individuos se verán afectados. Estos factores regulan el tamaño de una población en torno a un valor de equilibrio. Disminuye el número cuando se sobrepasa este umbral, ¿sí? El ser humano ha superado su umbral, entonces este factor va a disminuir la densidad poblacional humana. Y quizás va por ese efecto, especies o individuos, poblaciones que se encuentren bajo este umbral van a ver oportunidades en cada uno de sus ecosistemas y va a subir su valor de equilibrio.
van a haber más individuos. Es interesante observar que los organismos de una misma especie tienen necesidades similares. ¿Sí? Los humanos tenemos, o los árboles de una misma especie tienen necesidades similares en agua, tipo y cantidad de nutrientes, lugares para protegerse y reproducirse. ¿Sí? Accesibilidad, hay especies tolerantes que necesitan de sombra para subsistir y otras que necesitan de luz. eh, Polinización para reproducirse y otros tipos de reproducción. Y esto puede aumentar la densidad poblacional de una misma especie. Sin embargo, si es que hay una densidad muy grande, va a aumentar la competencia intraespecífica, que va a ser la competencia entre mismos individuos al interior de una misma especie para competir por, no sé, recursos, nutrientes, agua, etcétera. Entonces aquí un pequeño ejercicio bien simple, donde hay que mencionar cuál va a ser el factor denso independiente y el denso dependiente en estos dos ejemplos. Primero tenemos un grupo de pinos debilitados por sequía, eh, que fácilmente puede resultar presa del escarabajo del pino. ¿Sí? Recordar que el factor denso independiente corresponde a factores abióticos. Y en este ejemplo, claramente el factor abiótico va a ser la sequía, que se puede dar quizás por producto del cambio climático. Entonces sería el factor denso independiente la sequía. El factor denso dependiente va a resultar en el factor biótico, en este caso el escarabajo del pino. Yo no sé qué tipo de oportunidad puede haber en el escarabajo del pino, en un pino, quizás puede encontrar albergue o comida. Cualquiera sea la forma, va a corresponder y va a modificar la densidad poblacional de los pinos denso dependiente, de manera denso dependiente. Lucas, disculpa. Como él lo que pregunta, lo que dijiste, los escarabajos. Sí, yo no sé si es que se buscan albergue en los pinos o si interactúan, se comen los pinos. Ah, ya. Lo que pasa es que los escarabajos del pino son una plaga súper común de Pinus radiata, que es el pino que más se planta en Chile. Y lo que hacen estos escarabajos, se comen el ápice, la puntita del pino. Oh, ¿Por qué? brígido. No sé, pero se lo comen. Más Entonces, encima, obviamente, al haber más pino, el escarabajo se va a reproducir más y va a aumentar va a ser como un círculo vicioso. Y lo que hace esto, en la punta del pino están todas las hormonas que lo hacen crecer derechito al pino, que y al el, comerse el ápice, el pino se engloba. Y ese es el efecto negativo. Pero, pero eso es lo que hacen, se come el ápice del pino, y ahí se va reproduciendo. vale, vale. O sea, va a disminuir la población de pinos y aumentar la de escarabajo del pino. Ya, el ejemplo 2. Un animal atacado por parásitos tiene más probabilidad de morir en un invierno excepcionalmente frío. Nuevamente, recordar que el factor denso y dependiente siempre va a corresponder al factor abiótico, en este caso el frío en el contexto de invierno, y el factor denso dependiente va a ser el ataque del parásito, ¿sí? Que va a modificar la densidad poblacional de estas dos especies. Eso. ¿Queda alguna duda de estos factores? Chiquillos? Ya, bacán. Em, Ya, un poco dejando de lado entonces lo que es los cambios de densidad en el tiempo y sus causas, vamos a ver, vamos a analizar cómo se distribuyen espacialmente, ¿sí? Las distintas especies en un ecosistema. En los factores ambientales y sociales, tales como el ciclo de vida de las especies, el clima, las épocas de reproducción y crianza,
como también importante la distribución de los recursos en el hábitat en donde se desarrollan y la habilidad de las especies para llegar a ellos o adaptarse, van a moldear un poco la forma en que se distribuyen las especies en un hábitat. Em, este patrón de espaciamiento entre los individuos entrega al investigador información sobre asociaciones ambientales y como interacciones sociales entre individuos de una población y, y de otras poblaciones, de otras especies, interacciones entre comunidades y la disponibilidad de recursos esenciales para la población. Nuevamente aparece aquí este concepto de recursos esenciales, que para el estudio de ecosistemas es súper importante, perdón, para el estudio de poblaciones es muy importante reconocerlo, saber cuál es, porque ese recurso va a ser clave para el asentamiento o para que se perpetúe una especie en el tiempo. Y se reconocen tres tipos de distribución, es decir, hay tres tipos de distribución espacial. El primero, de una distribución agrupada o agregada, ¿sí? Que vemos aquí, es el patrón de distribución más frecuente. Se puede dar cuando las características del medio son discontinuas o heterogéneas, es decir, cambian, eh, son irregulares, cambian en cuestión de metros, por así decirse. Em, o sea, cuando solo ciertos lugares existen condiciones óptimas para los organismos. ¿Sí? O bien ocurre en muchas ocasiones cuando la presencia de un organismo en un lugar atrae a otros, porque resulta beneficioso. Y esto lo puede ser la dinámica que tengan depredadores, que en estos lugares es provechoso porque no se pueden cazar presas de manera más fácil. Eh, este tipo de dispersión se da también en plantas y hongos, bueno, en todos los seres vivos. eh, Y, por ejemplo, las plantas, hay árboles que se caracterizan por ser higrófilos. Eso significa que requieren mucha agua para asentarse, para establecerse. Entonces, probablemente se establezcan de manera agrupada en bordes de río o fondos de quebradas, o lugares donde haya harta humedad. Y así aumentan sus posibilidades de vivir. Eh, También los animales se pueden agrupar por interés reproductivo. eh, y para defenderse de depredadores. Y también esta distribución indica la presencia y disponibilidad de un recurso esencial. Como les decía, este recurso esencial de estos árboles higrófilos sería el agua. Ya. La segunda forma de distribución es la distribución uniforme o regular. En este patrón, los organismos se ubican a distancias más o menos regulares y necesariamente para que una población se distribuya de esta manera es requisito que el ambiente sea homogéneo y que sea regular y que los individuos compitan por los recursos del espacio, em, tu, 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 manteniendo una especie de metro cuadrado, por así decirlo. Como que su competencia es bien cercana a ellos, pero si mantienen una cierta distancia, pueden crecer los dos de buena manera. Si hay dos árboles muy juntos entre sí, probablemente tengan problemas en el acceso a nutrientes o en el acceso a agua. Entonces se van a ver mermado su crecimiento. Tu, tu, tu. Y animales que puedan tener este tipo de interacciones se puede dar por interacciones sociales antagónicas, negativas, como la territorialidad. Em, ya. La distribución aleatoria es una distribución, como lo dice el nombre, al azar de los individuos de la población. No tiene ningún tipo de patrón definido. Y la posibilidad de encontrar un individuo de una población es la misma en cualquier parte de la zona de estudio. Em, Aquí mencionamos que en el caso del bosque valdiviano, que es un bosque valdiviano es uno de los pocos, em, se denominan creo que hotspot,
son como lugares donde se dan condiciones únicas en el planeta y las posibilidades de que se encuentre una determinada especie nativa en el lugar es más o menos similar. Y entonces se da una distribución aleatoria. También se produce en ausencia de atracciones o repulsiones intensas entre los individuos de una población, es decir, entre ellos como que no hay problemas de competencia intraespecífica, ¿sí? Son bien tolerantes entre ellos. Y la posición del individuo es independiente de los demás. Y aquí esto es un ejemplo. Ya. Otros factores que hagan que aumente o disminuyan el crecimiento poblacional van a ser estos cuatro, ¿sí? Que es la inmigración, la emigración, la mortalidad y la natalidad. Todos los factores denso dependientes y denso independientes que estuvimos viendo anteriormente van a actuar o se van a traducir principalmente en estos dos factores, la mortalidad y la natalidad. En condiciones positivas va a haber una baja tasa de mortalidad y una alta de natalidad, ¿sí? Y en caso contrario, en contextos negativos van a haber muchas muertes y poca tasa de natalidad. El crecimiento poblacional en un mismo ecosistema también está sujeto a inmigración y emigración. Las mismas interacciones sociales que tienen algunas especies, como por ejemplo ciertas aves, hay constante emigración. Emigran de un hábitat a otro. Entonces, en el hábitat que se van, disminuye claramente su población y en el hábitat o ecosistema que llegan, la aumentan, ¿sí? Para esto, se describen dos tipos de modelos de crecimiento, ¿sí? Vamos a tener el modelo exponencial y sigmoidal. El modelo exponencial es el tamaño de una población aumenta a una velocidad constante y se determina en una curva de crecimiento J. En la siguiente diapo vamos a ver bien cómo el gráfico y va a quedar más claro a lo que me refiero con eso. Cuando se grafica en función del tiempo. Se caracteriza por un rápido aumento de individuos y los ejemplos de este caso son crecimiento principalmente de cultivos, de microorganismos en laboratorio, o proliferación de insectos y roedores. Por otra parte, el modelo sigmoidal presenta un crecimiento exponencial en su inicio, en su primera fase o fase de crecimiento, y el ambiente siempre va a tener una capacidad de carga, ¿sí? O va a tener una resistencia ambiental a un crecimiento explosivo poblacional. ¿Sí? Y este conjunto de factores ambientales, ya sea independientes o dependientes, eh, limitan el crecimiento y impide que una población exprese su potencial, y esto se denomina resistencia ambiental, como les decía. Esta misma resistencia ambiental va a determinar la capacidad de carga, que se denota con la letra K. Corresponde al número total de individuos que es capaz de soportar un ambiente, y la curva de este modelo de crecimiento sigmoidal se conoce como S, ¿sí? ¿Por qué una S? Aquí se ve. Em, Como mencionaba, al inicio de los crecimientos sigmoidales, vamos a tener una fase inicial donde el crecimiento es relativamente lento. ¿Esto por qué? Porque hay pocos individuos, ¿sí? A medida que la natalidad va creciendo y hay más individuos que se desarrollaron sexualmente, que maduraron sexualmente, va a dar esta dinámica de crecimiento exponencial, ¿sí? Luego, a medida que se va acercando a la capacidad de carga del ecosistema, se va estancando un poco, ¿sí? Se hace crecimiento, la tasa de crecimiento se hace más lenta y finalmente se estabiliza, haciendo una especie de asíntota o llegando a esta capacidad de carga.
Esta misma capacidad de carga o el contexto en el cual se desarrollan estos organismos también está sujeto a perturbaciones, ya sea, repito, denso dependiente o denso independiente. ¿A qué me refiero con esto? Un terremoto o un tsunami o una erupción volcánica eh, para una cierta especie en su hábitat puede que haga que esta capacidad de carga baje mucho, porque el contexto nuevo que se suscita tras esta perturbación va a ser súper antagónico para el desarrollo de las especies que ahí habitaban antes, po. Entonces, esta curva va a ser mucho más pequeñita, ¿sí? La capacidad de carga va a ser mucho menor. También en especies que tienen comportamientos estacionales, eh, en la estación donde se encuentren más felices, más afín con la estación, va a tener la capacidad de carga mayor. En la especie, perdón, en el periodo del año, en la estación del año en donde están por lo general en latencia o no tienen tanto desarrollo poblacional, de crecimiento poblacional. eh, bueno, ahí la capacidad de carga no va a cambiar, sino que los factores em, no van a dar pie para que crezca. Tu. Y eso, creo que no se me queda nada con respecto a los modelos de crecimiento. Quizá unos ejemplos, no sé si dijiste alguno, pero ¿Mm? por ejemplo, en lo que decíais de la sigmoidea, creo que perdón, lo que decíais de la capacidad de carga, algo bien clásico es cuando ustedes ven en los documentales de la sabana africana, que hay temporadas de sequía, en las que los animales se van, emigran. Y eso es por lo que decía Lucas, que la capacidad de carga disminuye demasiado, no da abasto, porque como no hay agua, el mismo ecosistema que el periodo anterior sostenía millones de animales, prácticamente no puede sostener ninguno. Eh, Creo que es como el ejemplo que más se me viene a la cabeza, que la capacidad de carga varía durante el año, pero mismo ecosistema. Eh, y bueno, los crecimientos sigmoidales, como dijo Lucas, la mayoría de los mamíferos, vertebrados, y crecimiento exponencial, los virus, bacterias, hongos. Eso. Y también los de crecimiento exponencial por lo general tienen ciclos de vida cortos o maduración sexual temprana, entonces se reproducen. Em, eso. Em, Estos conceptos de crecimiento o formas que tienen las distintas especies de perpetuarse en el tiempo, de mantenerse en el tiempo, se puede relacionar también o se han propuesto tres curvas de supervivencia que van a determinar el patrón de supervivencia y su expectativa de vida. em, en una cierta unidad de tiempo. Tenemos estas tres curvas que están aquí en el gráfico. La curva número 1 van a ser los individuos que en su etapa jóvenes van a tener alta expectativa de vida hasta casi el final de sus vidas, cuando ya la mortalidad es súper alta. Este puede ser el caso de los humanos, que las tasas de natalidad en comparación a la vida silvestre son bien altas, en el sentido de que nosotros podemos acceder a un doctor o a medicamentos, ese tipo de cosas. También en la vida silvestre no es así. Aunque también hay especies que tienen bajas tasas de natalidad. En la curva número 2 son cuando la supervivencia puede ser la misma a lo largo del ciclo de vida, ¿sí? Va a haber como una especie de que su mortalidad es independiente a la edad. O sea, no es independiente a la edad, pero no hay una dinámica, es una dinámica lineal al final. Mientras menor edad tienen, más posibilidades tienen de sobrevivir y mientras más van envejeciendo, producto de este mismo envejecimiento, más probabilidades van teniendo de morir. En la curva número 3
la supervivencia en etapas jóvenes de sus vidas es súper pequeña. Pero y si se logran establecer, van a tener una gran tasa de supervivencia mientras transcurre el tiempo. Por lo general, esta dinámica se da en árboles, que su etapa de plántula, cuando son chiquitos, em, pueden sufrir diversas perturbaciones, muchos tipos de perturbaciones, de que se la coma un conejo, o hayan exceso de precipitaciones y se anegue el suelo, eh, viento muy fuerte, etcétera. Em, no va a dejar que se establezca una cierta especie en un determinado lugar. Entonces su mortalidad en edades pequeñas es súper alta, pero si se llega a establecer, hay árboles que sus ciclos de vida rondan entre los 2000, 3000 años. Eh, harto, mucho, muchísimo. Eh, ya. También tras el estudio de muchas especies, se han simplificado estrategias de supervivencia que tienen las diversas especies en dos, ¿sí? Em, y estas están basadas en un conjunto de características que influyen principalmente en la reproducción y supervivencia. Y se denominan estrategia R y estrategia K. En la estrategia R tenemos mucha descendencia, camada o descendencia de organismos pequeños, maduración sexual temprana, escaso cuidado parental, un episodio reproductivo y crecimiento exponencial, ¿sí? Van a ser principalmente bacterias, ¿sí? O algunos hongos. En cambio, por otra parte, en la estrategia K de supervivencia va a ser poca descendencia, esta descendencia de organismos ya más grandes, más complejos, se podría decir, una maduración sexual tardía, intenso cuidado parental, salvo en el caso de los árboles que siguen esta estrategia, pero no tienen relaciones parentales entre sí, y varios episodios reproductivos. Las especies que siguen esta estrategia de supervivencia van a tener un crecimiento sigmoidal, ¿sí? Es decir, el crecimiento de la S. Otra manera también de em, conocer algún atributo que se quiera conocer en una determinada población van a ser la estructura etaria. Decía antes que podía ser por clases diamétricas y todo eso. Y este atributo nos va a dar información que nos pueda en el futuro predecir si es que van a haber altas o bajas tasas de natalidad o mortalidad, ¿sí? Por ejemplo, en esta población, bueno, y también se puede separar en géneros, ¿sí? Entonces tenemos una población probablemente que a futuro se expanda, crezca demográficamente, porque los individuos que estén en una etapa pre-reproductiva son varios, son hartos. Entonces cuando pasen al siguiente eslabón, estos se van a reproducir y va a ir creciendo la densidad demográfica. Y tenemos una población estable donde más o menos los rangos etarios son más o menos similares en cuanto a sus etapas pre-reproductivas o reproductivas y también incluso en la distribución de género, ¿sí? En los tres casos son bien similares. Porque, por ejemplo, si es que en la etapa reproductiva nosotros hay muchos hombres o mucho em, género masculino y poco género femenino, o al revés, cuando pasen la etapa reproductiva, independiente de que sea un eslabón bien grande, si es que no hay una distribución más o menos similar, no va a ser una población que a futuro se expanda, ¿sí? Porque va a estar sujeto a uno de los dos géneros por el tema de cantidad. Oye, Lucas, ¿te puedo interrumpir ahí? Sí, dime. Por ejemplo, con lo que dijiste tú, y creo que de hecho estas pirámides son de humanos, ¿cierto? Sí, Eh, sí, sí. lo saqué. No. Eh, claro, por ejemplo, el ejemplo que decís tú, de que sea exceso de género masculino principalmente, sobre todo en la población humana,
se estanca. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con China hoy en día. No sé si tenían noción de que en China hubo por muchos años una ley de un solo hijo. Como había una ley de un solo hijo y por temas culturales, muchas veces las familias buscaban tener solamente hombres, solamente un hombre. Y eso causó que hubiera un exceso, hay un exceso poblacional de hombres en China. Y, como dice Lucas, si tenéis demasiados hombres, no podéis compensar a la siguiente generación. Y eso en China crea un cuello de botella súper cuático, que es el principal factor de eh, como de freno en el desarrollo de la economía china. Me fui como por la rama más de, de historia, a los que estudian historia les pasarán eso, pero es un ejemplo que pasa hoy en día, un ejemplo real. Un letrado, amigo. Me voy a China. Em, claro, voy el ejemplo que... A ver. em, ¿Queda alguna duda? ¿Una duda? ¿Continuamos? No, continuamos. Dale nomás, ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya, 8:15. sí, me estoy calentando mucho la cosa. Bacán. Y ahora vamos a dejar un poco de, bueno, vamos a dejar de hablar de poblaciones, es decir, de factores o procesos que ocurren dentro de individuos de una misma especie, y ahora vamos a hablar de interacciones ecológicas que se dan en comunidades, entre individuos de distintas especies en un ecosistema. Primero, para introducir este tema, es importante conocer el concepto de nicho ecológico, que eh, es un área determinada en donde las asociaciones que se dan entre las distintas especies están más o menos practicadas, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Que las distintas especies tienen tasas de crecimiento estables, ¿sí? Y que una perturbación en ese equilibrio, por así decirlo, puede generar efectos súper negativos. Esto se ha logrado a través de un largo proceso de especialización que implica que en el tiempo han sobrevivido las especies y que han logrado adaptarse de muy buena manera, tanto de manera intraespecífica, es decir, entre poblaciones y con el resto. E incluso han desarrollado hasta ciertos órganos especializados. En, no sé, un ejemplo de esto puede ser eh, que una vez escuché en una isla que se asentó una ave que comía oruguitas. Y estas oruguitas se anidaban en estos árboles, pero el pico de las aves como que no estaba muy especializado, no se habían adaptado muy bien. Y con el paso de los años generaron este nuevo órgano especializado y se pudieron adaptar de buena manera en el medio, en la isla. Es por esto que estas dinámicas son muy complejas, están susceptibles a tanto a los cambios climáticos o antropogénicos, a eso se refiere el cambio que se genera por acción humana, ya sea el establecimiento de una minera, una hidroeléctrica, que es súper común sobre todo aquí en Chile y que es súper nocivo para estas dinámicas entre comunidades y atenten a esta especie de equilibrio que les mencionaba. Entonces, finalmente, el nicho ecológico abarca todo el rol que una especie determinada desempeña dentro de un ecosistema, incluido lo que hace alimento, o si hace fotosíntesis, y las especies con las que compite en ese mismo lugar.
Se resumen tres definiciones. Tenemos el nicho ecológico, modo de vida o función total de una especie en un ecosistema, que incluye las condiciones físicas, químicas y biológicas que necesita una especie para vivir y reproducirse en un ecosistema. El nicho fundamental es la gama potencial completa de estos factores físicos, químicos y biológicos que puede utilizar una especie. Si es que no está compitiendo por estos factores con otras. Esto de las especies eurioicas, si es que esta gama es amplia, si es que tienen muchas posibilidades eh, de potencialmente crecer, dado los factores físicos, químicos y biológicos que hay, se va a denominar de esa forma, y estenoica si es que tiene pocas posibilidades o incluso una pura posibilidad de desarrollo. Pero para este último grupo es cuando se dan los grados de especialización o adaptación mayor. Sí, mm, depende de cómo, si tú estás estudiando una pura especie, vaya a considerar que el nicho ecológico va a ser un nicho ecológico, ponte tú, de una especie en concreto. Pero si estás analizando un poco más desde una óptica desde afuera y por qué esta especie está tan bien asentada en ese nicho ecológico, probablemente es porque haya más especies que también estén igual de especializadas y que sus interacciones ecológicas estén en una especie de equilibrio. Entonces ese nicho ecológico va a ser ya un nicho ecológico para la especie que estás estudiando, pero también probablemente para las que la rodean. Que gran parte o esta especie se va a encontrar en su nicho ecológico porque las condiciones físico, químico y biológicas van a ser positivas, van a ser un contexto positivo de desarrollo, y en estos factores biológicos pueden entrar otras especies. Lucas, te pueden interrumpir, ¿no? Sí, hermano. Sí, bueno. En la pregunta que hace Sofi también puede verse el caso, lo puedes ver de dos formas, según yo. Primero, si comparas dos especies que viven en dos áreas diferentes, que tienen nicho ecológico equivalente, ¿cierto? Pero también si están esas mismas dos especies por X motivo, llegan a la misma área, y si tienen el mismo nicho ecológico, lo más probable es que esas especies vayan a competir. ¿Por qué? Porque eh, necesitan los mismos recursos, básicamente, el mismo espacio. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en, desde el Maule hacia el sur, con Pinus radiata, que Pino es una especie de árbol que es la que más se produce. Y esta especie es nativa de California. La cosa es que en la naturaleza en Chile, especies nativas, conviven diferentes estratos, diferentes especies de árboles de forma armoniosa, entre comillas. Pero llega Pinus radiata, se empieza a expandir, se sale de control, y como comparte ciertos nichos con otros árboles, compite contra ellos. Como Pinus radiata crece muy rápido, los empieza a eliminar. Entonces, muy probablemente también suceda eso, para que lo tengas en cuenta. Como tiene el mismo nicho, puede aumentar la competencia. ¿O no, Lucas? ¿Qué piensas? Sí, ahí también podría denominar a esa especie como una especie invasora, porque está tomando el lugar quizás de organismos que son nativos, endémicos de la región del Maule para abajo, y le está como cortando la calle, Claro. por así decirlo. Sí, de hecho, con la especie invasora pasa mucho. Eh, no sé si conocen las cotorras argentinas, que ellas compiten mucho con las especies de aves nativas. Eh, no sé si son argentinas o son brasileñas, no estoy seguro. Pero no son nativas de Chile. A la Y verde, están en todas las plazas. claro, están en todas las plazas y uno dice, ah, qué bonito. Pero ecológicamente, eh, esas aves, al comer el mismo alimento, al usar los mismos nidos, al usar el mismo área, están compitiendo con otras aves nativas e indirectamente las están eliminando. Entonces eso suele suceder mucho, lamentablemente. Bueno, sí, igual ahí en ese contexto también el ser humano juega harto en contra.
pero sí, sería una especie invasora. Por eso es importante igual el día de mañana si se dedican al tema de estudiar la ecología y eso, y quieren modificar un medio ambiente, cuando introduzcan una especie nueva, saber bien qué tipo de servicio ecosistémico implica, cómo va a interactuar con las especies que ya están, porque se pueden generar estas situaciones que, como decimos con el Ignacio, son negativas. Y vaya a atentar quizás contra la biodiversidad de la zona, la biodiversidad endémica, y finalmente va a ser pura pérdida. Y probablemente detrás de ese un proyecto así haya plata y todo eso. Em, ya. Y ahora vamos a ver entonces la interacción entre los organismos de una comunidad. Aquí tenemos un cuadrito que lo puse aquí a modo de resumen. Vamos igual a ver cada una de estas de manera más o menos eh, rápida, en honor al tiempo. Tenemos la primera, la depredación, que es cuando un organismo se ve beneficiado y otro no, porque uno se come al otro. Entonces, para vivir tiene que haber una depredación. ¿Sí? Cuando una población vive a costa de cazar y devorar a otra presa, incluyendo el herbivorismo. ¿Sí? Los animales herbívoros, o sea, perdón, los organismos herbívoros que se alimentan de organismos productores también tienen se les considera que están depredando a otros. Y aquí vemos curvas de liebres y linces, en donde mientras más población de la presa, va a crecer la población del depredador también porque va a tener más comida. Para disminuir la densidad poblacional de la comida, van a morir los depredadores. Y así. Se ve una dinámica más o menos cíclica. ¿Sí? Eso. Luego tenemos el lamensalismo, que es la interacción en la cual un organismo es perjudicado y el otro no se ve ni afectado positivamente ni negativamente. Una relación neutra. Por ejemplo, los arbustos y las plantas herbáceas a menudo son dañadas por las ramas que caen de los árboles, y los árboles que se le caen estas ramas, eh, quizás les dé lo mismo, pero los arbustos o árboles que estén, o plantas herbáceas que estén bajos, pueden incluso hasta morir. ¿Sí? Em, o también esta figura que está aquí abajo, que es el desarrollo del hongo Penicillium, que impide el crecimiento bacteriano de otra especie. ¿Sí? Entonces, una se ve afectada negativamente, que va a ser el crecimiento bacteriano, y el hongo no le suma ni le resta esa interacción, lo que se estableció, ¿no? Y a otra parte tenemos el mutualismo, que es un tipo de simbiosis. En este tipo de relación ambas especies se ven beneficiadas. Este puede ser facultativo, se va a llamar protocooperación, es decir, que no necesitan realmente una de la otra para sobrevivir, o puede ser un mutualismo obligado, que sí o sí necesitan de una del otro para sobrevivir. Un ejemplo de cada uno de estos, de un mutualismo facultativo protocooperación, puede ser el caso de los insectos polinizadores y que obtienen de manera positiva desde esta interacción el néctar de una flor, y esta misma flor o especie está polinizada y así puede continuar con su ciclo reproductivo. O las relaciones que se dan entre los peces payaso y las anémonas, donde los peces payaso tienen casitas, sobras de comida, los mantiene a resguardo de sus depredadores, y estos mismos pececitos la limpian de parásitos. Entonces ambos se ven favorecidos. Un ejemplo de mutualismo obligado son las micorrizas, que son unos hongos que se relacionan estrechamente con las raíces de las plantas. Y el hongo aporta a que la planta pueda asimilar minerales esenciales que están presentes en el suelo. Entonces ambas pueden vivir y se ven beneficiadas mutuamente de manera obligada, ¿sí? Porque por separado la micorriza no podría subsistir.
y probablemente el desarrollo radicular de la especie sea mucho menor. Entonces, es beneficioso y casi obligado de que estén juntos. Y aquí, si están más interesados en el mundo de las plantas, pueden ver bien qué es lo que este hongo genera. Tenemos el parasitismo, que en esta simbiosis, al igual que en la depredación, uno se ve beneficiado y el otro perjudicado. El término parásito se reserva para designar al organismo beneficiado y los organismos que viven dentro o parásitos que viven dentro de otro organismo se van a denominar endoparásitos o cuando están en la piel, no sé, como los piojos, los garrapatas, sería un ectoparásito, ¿sí? Y por lo general son de mayor tamaño. Eh, tanto el ectoparásito como el hospedador o el huésped. Puede ser un perro o incluso un ser humano. Esta forma de vida tiene gran éxito. Aproximadamente una cuarta parte, es decir, un cuarto de las especies son parásitos, ¿sí? Por ejemplo, los mosquitos, las garrapatas, piojos. eh, Incluso varias bacterias tienen relaciones de parásito con nosotros, ¿sí? Eso. El comensalismo es un tipo de interacción donde una se beneficia y la otra le da lo mismo, no se va, le resulta neutra. Un ejemplo es de las vacas y las garzas, que en los distintos potreros las vacas se ven por lo general rodeadas de estas aves y las vacas cuando están ahí en su comiendo, moviéndose, eh, viviendo, hacen saltar organismos pequeños como saltamontes o pequeñas ranitas. Qué pena. Y las garzas aprovechan esto y se las comen. Es decir, la vaca está viviendo su vida normal, le da lo mismo si es que está la garza o no, y la garza se beneficia porque puede comer. Y esa sería una relación de comensalismo. Y aquí ya para finalizar, un cuadrito de resumen, comparación. Aquí A y B van a considerarla como una especie distinta, por la especie A, especie B, y así. Em, Sería ideal que, bueno, si les interesa, hacer este cuadrito y quizás agregarle aquí un poco más una breve definición que a ustedes, con sus palabras, que a ustedes les ayude a comprender cada una de estas interacciones. Que arribita les dejamos un link igual que nos dejó la Maca, donde también se habla sobre estas interacciones ecológicas, ¿sí? Para que lo revisen. Y eso sería la clase de hoy. ¿Hay alguna duda eh, sobre la clase? ¿Siguen ahí? Yo estoy. Yo estoy Antonia dice que todo claro. acá. Em, La Sofía igual. El Luis. La Cami. La Cata. Pulento. em, sí, como que de repente no sé si están escuchando, ¿no? Yo les recomendaría que le pongan harta atención a eso de las curvas de crecimiento Sí, eso. y los tipos de... eh, oh, se me olvidó el nombre, pero los tipos K y L era, ¿no? Porque de hecho a mí me preguntaron en la PSU exactamente esas dos. Y siempre entran alguna de esas. También el tema de las relaciones entre especies, comensalismo, parasitismo. Para que lo tengan claro y Claro. yo no lo estudié y me fue mal. Así que por experiencia. Y creo que a mi modo de ver son preguntas fáciles, pero hay que como saberse igual bien más allá de la definición abstracta, como llevarlo a la realidad. Porque las preguntas tipo PSU de esta materia por lo general te ponen un caso.
Y hay independientes que te digan un tigre y un conejo, uno va a saber que ahí hay depredación, pues. Pero de repente hay preguntas más complejas que, que eso, porque hay que saber bien la interacción con los tipos de supervivencia y todo eso. Ya, pues, la siguiente clase, no sé si les parece, puedo tener o sea, les podemos preparar un Kahoot o bien en presentación de PPT, pues. Y ahí vemos hartos gráficos, sería bueno. Así que lo tendremos para la otra semana.